Empezar. Vale. Espero que esté funcionando y si no funciona, pues lo dejamos así. Hoy voy a hacer mi primer streaming que está siendo un poco desastre. Llevo no, más de una hora intentando que esto funcione y no funciona. Pero luego lo voy a cortar y lo voy a dejar editado, si es que se ve. Lo voy a dejar editado para ver cómo, para que la gente lo pueda ver después, no sé si es que a alguien le interesa. Voy a hablar de lo que podría ser el mundo del futuro. Y para hablar del mundo del futuro voy a hablar eh, fundamentalmente de cómo van a ser las sociedades humanas del mundo del futuro. Y esto parte de un hecho que es el descenso de la natalidad. Todo el mundo sabe que cada vez nacen menos hijos en los países occidentales y en algunos no, pero en la mayoría sí. Voy a compartir mi pantalla. A ver, y así pruebo cómo funciona esto. Eso es. Vemos una noticia que habla de España y es que cada vez hay menos niños en España. España es uno de los países más avanzados, pero no es el único. Hay otros países que están igual de mal con las igual de mal con los nacimientos. A ver si puedo. Así. Que están igual con los nacimientos, pero España es uno de los que están peores, ¿no? Y de hecho tengo aquí otras noticias de otros países. Los que peor están son España y también Japón. Dice que 2 personas mueren en Japón por cada bebé que nace. Es evidente que Japón se enfrenta a un apocalipsis demográfico y España también se enfrenta a un apocalipsis demográfico. Entonces, bueno, por lo menos las transiciones de cámara sí que están funcionando. Aunque el resto de los comentarios creo que los voy a ver, pero tampoco lo tengo muy claro. Y suponiendo que haya alguien conectado, que no lo sé, porque no he avisado a nadie, creo que voy a poder ver los comentarios si son de YouTube o de Twitch. Y luego vamos a ver. La cosa es que la natalidad está cayendo y eso va a cambiar el mundo del futuro. Los países van a cambiar y enseguida vamos a ver por qué. Pero para ver, antes de hablar por qué los países dejan de tener hijos y la consecuencia que va a tener esto, quiero hacer una pregunta previa y es ¿por qué la gente tiene hijos? Antes de analizar por qué la gente dejará de tenerlos, quiero ver por qué la gente los tiene ahora mismo. Y si entendemos por qué la gente los tiene, entenderemos mejor por qué después los va a dejar o lo está dejando ya de tener en algunos sitios y en los demás va a ir por el mismo camino a largo plazo. Hay 3 factores por los que la gente quiere tener hijos. Primero, el factor biológico, o sea, uno llega a la edad fértil y pues se le arranca el reloj biológico y lo que sea, ¿no? Esto en realidad yo creo que es menos biológico que cultural. Nosotros estamos un poco presos de la cultura. Y cuando digo un poco presos es porque yo creo que la cultura es una especie de externalización del pensamiento individual. Es decir, en lugar de yo pensar lo que yo quiero pensar sobre un tema desde cero, hay gente que está alrededor mío o que ha estado antes de mí que ha pensado en esas cosas por mí. No pienses tú, yo pienso por ti y te digo cuál es mi opinión sobre esto, cuál es nuestra opinión colectiva sobre esto y tú te adaptas a lo que nosotros te hemos enseñado. Entonces tú te educas en una sociedad en la que en lugar de que tú tengas ideas desde cero sobre determinadas cosas, yo te doy ideas preconcebidas que ha pensado gente antes que tú o durante el mismo periodo de tiempo que tú, pero lo ha pensado alrededor. Entonces tú no te lo vas a cuestionar porque tú piensas cosas que ya digamos que son automáticas. Entonces, esto es la cultura en realidad, la externalización del pensamiento individual. Hay muchas cosas que yo comparto con la gente con la que vivo, en el mundo en el que vivo, en el país del que vivo, en el que vivo, o en la sociedad en la que vivo, porque nosotros tenemos un pensamiento que nos han inculcado. Y por cierto, esto de inculcado me, me lleva a otra fuente de por qué tenemos hijos. Tenemos hijos porque nos inculcan también una serie de valores y en esos valores pues hay una serie de valores familiares y etcétera, etcétera, ¿no? Esto de la palabra inculcar, el vídeo no va de esto, pero bueno, ya que estamos en un directo, a mí la palabra inculcar me parece mal. Creo que la usamos mal y creo que no debería llamarse así, porque inculcar tiene un matiz positivo. Mis padres me inculcaron esto, pues el respeto a los demás me lo inculcó mi familia, etcétera, etcétera, ¿no?
como si inculcar algo fuera algo positivo. Inculcar algo es lo mismo, es eh, que alguien tiene un pensamiento y intenta que yo no piense en eso desde cero, sino que siga el pensamiento que ha pensado otro. Entonces, la inculcación de valores o de pensamientos o de lo que sea es que una persona implanta formas de pensar o valores o pensamientos en mi cabeza. Esos pensamientos no nacen en mi cabeza desde cero, sino que vienen de alguien más que piensa por mí. Eso es inculcar. Entonces, en mi opinión, la palabra inculcar tiene un matiz positivo que no tiene por qué tenerlo. ¿Por qué lo que me inculca a mis padres es positivo? Pues yo no estoy de acuerdo. Puede serlo, ¿no? O puede no serlo. Eso, pero la valoración debería ser de cada persona. Entonces, yo creo que la palabra ideal sería inocular. O implantar. Alguien me implanta unas ideas para que yo no piense en ellas. Porque por esa lógica yo podría usar la palabra infectar. Alguien infecta mi cabeza con ideas que no son mías. Ideas que vienen de mi cultura o de mis padres o de la sociedad o lo que sea, ¿no? Entonces yo no pienso en ello, lo doy por hecho y estoy de acuerdo con eso porque desde que soy niño me han implantado, me han infectado con unas ideas. Pero bueno, el caso es que me han inculcado unas ideas. Hay gente que tiene ideas familiares porque les inculcan ideas. Que traducido al cristiano quiere decir no pienses, mi niño, que ya yo pienso por ti. El caso es que tenemos hijos porque biológicamente hay gente que le llega al reloj biológico y dice que las quiere tener, o porque la sociedad nos inculca que, pues eso, ¿no? Que en un determinado momento, pues si no tienes hijos, pues te van a preguntar, te van a presionar, lo que sea, ¿no? O ya te van a mirar a ver qué pasa que no tienes hijos, tus padres te llaman, ¿dónde está mi nieto? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay gente que quiere tener hijos porque decide egoístamente, entre comillas, individualmente, sin que nadie le presione, decide que por la razón que sea, le conviene tener hijos individualmente. Por ejemplo, quiero no estar solo en mi vejez. Y como yo no quiero estar solo en mi vejez, pues quiero tener aquí un esclavo que me mantenga. Bueno, también es una forma de pensar. Claro, ellos no dicen que es un esclavo, pero si tú tienes a alguien que lo tienes con la esperanza de que va a hacer un trabajo para ti, yo eso le llamo esclavitud. Pero bueno, aunque sea esclavitud por la presión social que te inculcan. Pero bueno, el caso es que tenemos hijos porque llegado un momento, hay gente que lo tiene egoístamente porque quiere tenerlo y siente que quiere tenerlo por razones lógicas. Hay gente que no quiere tenerlo por razones lógicas, sino porque tiene un impulso natural hacia eso. Yo creo que eso es un impulso biológico o que si no es un impulso biológico está muy, muy, muy afectado por la biología. Luego está la cosa cultural o social de la gente que está por fuera de ti pensando por ti y diciéndote que a esta edad deberías estar casado, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que por eso tenemos hijos. Mm, Y entonces, si tenemos hijos, ¿por qué hay gente que deja de tener hijos? ¿Y por qué hay sociedades completas que dejan de tener hijos? Países como España o como Alemania, perdón, como Japón u otros, porque ahora voy a hablar de otro país tremendo también que se está quedando sin hijos, que es China. China se enfrenta a un apocalipsis demográfico, literalmente. O sea, ellos van a pasar de 1.400 millones de chinos a unos 500 y pico al final del siglo. Es decir, de 1.400 millones a 500 y pico millones de hijos. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasa en China? ¿Por qué pasa en Japón? ¿Por qué pasa en España? ¿Qué tienen en común estos países? Bueno, por cierto, lo que tienen en común estos países es la prosperidad. Ahora voy a ir con esta noticia, que estoy aquí, con esta noticia, con este texto, con este dato, y es que, bueno, voy a quitar esto primero. Voy primero a decir una cosa y ahora voy con eso. ¿Por qué la gente deja de tener hijos y cuándo la gente deja de tener hijos? Pues la gente deja de tener hijos cuando tiene una cierta prosperidad. Cuando eres pobre, los países más pobres y los países más quizá tercermundistas o los países menos desarrollados, pues tienen unas tasas de fertilidad bastante altas. Y es un factor común que cuando los países empiezan a tener una cierta tasa de fertilidad, perdón, una cierta tasa de desarrollo, empiezan a tener menos hijos. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque la gente, no en todas, pero en casi todas, y en las que no van a atender a eso, por qué la gente tiende a tener menos hijos cuando tiene algo de prosperidad.
Pues en realidad lo que pasa, la razón por la que la gente individualmente decide tener menos hijos, es porque los hijos llega un momento que, que suponen un conflicto con su proyecto personal. Entonces, entre tener hijos y no tener hijos, hay una gran diferencia si tienes un proyecto personal que requiere sacrificio, esfuerzo, tiempo, inversión. Entonces, si tienes que dedicar una parte de esos recursos, de ese sacrificio, de ese tiempo, de esa inversión a hijos, vas a perder una parte de tu proyecto personal. Entonces, ¿por qué eso no pasa en los países pobres? Pues, a ver, en los países pobres no pasa porque, por cierto, la tasa de reposición, creo, si no recuerdo mal, estaba en 2,3 hijos, entre 2 y 3 hijos. Es decir, para que una sociedad mantenga los individuos que tiene en este momento y no caiga en el futuro, tiene que tener una media de entre 2 y 3 hijos. Claro, para un tipo pobre, o sea, para un pastor somalí que está perdido ahí en su país y tal, y que es súper pobre, pues no hay gran diferencia entre tener un hijo o tener 7 hijos. Su proyecto de vida no tiene un gran cambio, no hay un gran sacrificio. Sin embargo, en los países en que ya empiezas a ser un poco más próspero y tienes la capacidad de tener un proyecto de vida individual pues mucho más valioso y que te gusta mucho más, etcétera, cuando eso ocurre, esos países las personas en esos países empiezan a plantearse, perdón, tener hijos ahora sí es un sacrificio. Tener hijos cuando yo era muy pobre o mis abuelos que eran súper pobres, pues a lo mejor no había una gran diferencia, pero ahora sí que hay una gran diferencia. Entonces, antes tener hijos no suponía tener que elegir entre mi proyecto vital y tener hijos, pero ahora sí es una diferencia. Ahora sí tengo que elegir entre una de las dos porque no tengo recursos para las dos cosas. No tengo recursos para tener un proyecto vital feliz y completo o para tener 3 hijos. Que cuidado, 3 hijos tela, ¿eh? Entonces la gente tiene un hijo, a veces 2, pero pocas veces llegan a los 3. Bueno, pocas veces, pero algunas veces sí, porque voy a compartir bueno, antes de que eso voy a compartir este dato que ilustra lo que estoy diciendo, ¿no? Dice que las mujeres, este es un ejemplo de las mujeres africanas. Y las mujeres africanas, las que no tienen ninguna educación, dice aquí, tienen un promedio de 9 hijos. Lo que las tasas de fertilidad normales en el tercer mundo más pobre, ¿no? Las que sí han recibido algo de educación tienen un promedio de 5 hijos. 5 en lugar de 9. Y las universitarias tienen unas pautas reproductivas, dice aquí, similares a las de los occidentales. Es decir, la diferencia, incluso en los países no desarrollados, en los países africanos, en este caso, la tasa de fertilidad de las mujeres está directamente relacionada con la tasa de educación. ¿Y eso por qué? ¿Porque la educación es mala para tener hijos? No, porque la educación supone que puedas tener un proyecto de vida diferente y más rico. Entonces, como ya tienes una capacidad de tener un proyecto de vida diferente que no sea estar en la tribu con tu marido pastor de ovejas o machacando, pues no sé, frutos de no sé qué, o cosiendo telas, tu proyecto de vida, si tú tienes una cierta educación y eres capaz de conseguir un trabajo un poco más rico y tener más recursos y poder dedicar tu tiempo a otras cosas que te apetece hacer, entonces empiezas a tener un conflicto entre los dos proyectos. Y cuando tienes educación, el segundo proyecto, el proyecto individual, se hace mucho más fuerte y mucho más rico. Pero también requiere recursos. Entonces, claro, si tú tienes unos recursos finitos, tienes 24 horas en el día y tienes una energía y una serie pues eso, de capacidades, pues las tienes que invertir, y las tienes que invertir esas 24 horas en diferentes recursos, entonces es cuando empiezas a elegir. Entonces ya 9 hijos no parece que sea muy apetecible porque se va a comer tu vida completa. Y 5 hijos, pues a lo mejor tampoco. Y si eres una universitaria, pues a lo mejor acabas teniendo una tasa igual que las occidentales, es decir, de un par de hijos como mucho. Cuando supone un conflicto los hijos entre tenerlos y tu proyecto de vida, la gente mayoritariamente elige proyecto de vida, no elige hijos. Sin embargo, ¿quién sí elige hijos? Segundo, que se lo voy a enseñar. ¿Quién sí elige hijos? Los ricos, los muy ricos, sí eligen hijos.
¿Por qué pueden tener una familia de multimillonario? Sí que puede tener 3 hijos y vemos a futbolistas con 3 o 4 hijos y a famosos que tienen también, famosos muy ricos que tienen familias muy ricas que tienen a varios hijos. ¿Por qué? Porque para ellos tener hijos no supone una pérdida en su proyecto de vida. Esas personas que tienen babysitters y tienen todo tipo de ayudas y alguien limpiando en casa que se encarga de las tareas domésticas y no sé qué, no tienen ninguna o pocas limitaciones en su proyecto de vida. Ya pueden tener 3 hijos o 4 hijos. Si mamá deja de trabajar y está cuidando a los niños y además tiene niñera y además tiene limpiadoras y no sé qué, y mamá puede cumplir con sus proyectos de vida a pesar de tener hijos, no tiene que elegir. Los pobres no tienen que elegir porque no tienen otro proyecto. Los que estamos en medio sí elegimos y elegimos mayoritariamente proyecto de vida individual. Y los ricos tampoco tienen que elegir porque pueden hacer las dos cosas. El proyecto de tener hijos y de tener una familia amplia y tu proyecto personal para el que sí te va a quedar tiempo porque el consumo de recursos que te van a suponer los hijos estará muy paliado por gente o sea, por los recursos que tú puedes conseguir con tu dinero y que te hacen que liberar esos recursos para tu proyecto personal. Bueno, entonces ya hemos visto por qué la gente quiere, quiere dejar de tener hijos. Pero además voy a enseñarles una cosa que además apoya lo que estoy diciendo. La crisis demográfica se resume en un dato. Nacen más bebés de más de 41 años que de 25. Esto es España, pero la tendencia va a ser en todas partes y ahora vamos a empezar a por qué va a ir en todas partes. Antes he hablado de Japón y de China, pero en todos los países Estados Unidos se mantiene porque tiene inmigrantes. Y en Europa en general, pues Europa se está convirtiendo en un país de viejos. El caso es que, ¿por qué la gente tiene los hijos con 41 años en lugar de con 25? Pero los tiene con 41 años, cosa que antes era muy raro. Pues porque con 41 años a lo mejor ya tienes tu proyecto ya completo. Con 41 años, pues ya tú has hecho lo que tienes que hacer, ya has disfrutado lo que querías disfrutar, tu proyecto de vida está maduro y has conseguido lo que sea, y entonces cuando ya lo tienes todo completo y ya tener hijos no tiene conflicto con tu proyecto de vida, pues entonces ahí sí te puedes permitir el lujo de decir, vale, los recursos que ya no necesito para mi proyecto, porque mi proyecto ya se ha completado y tengo recursos libres, tengo 40 años, he llegado a la crisis de los 40, estoy a mediana edad, pues ahora sí, que yo ya no tengo nada que hacer, entre comillas, pues entonces tengo recursos para dedicarlos a tener hijos. Y entonces la gente es cuando se mete con eso. Aún así ya con 41 años no creo que nadie quiera ya tener la tasa de reposición de 2 hijos y pico o 3 hijos. Pero por lo menos tienen hijos. Y tienen hijos pocos y tarde. Porque, como estoy diciendo, la causa de que la gente deje de tener hijos cuando tiene prosperidad es que ya puedes elegir. Y tus recursos son finitos, no infinitos. Y los tienes que dedicar a algo. Bueno, pues el caso es que voy a volver al caso de China. Que lo tengo aquí. El caso de China ilustra lo que voy a decir a partir de ahora. China va a caer de los 1.400 millones de personas a 500 y pico. En las predicciones más, en el escenario peor que yo he visto, estaban en 525 millones. Y en el escenario mejor, 585. Pero vamos, que 500 y pico. Eso es una catástrofe. Y esto me lleva, es una catástrofe para ellos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dejar de tener hijos para los países es bueno o malo? ¿Pasa algo porque la gente deje de tener hijos? Bueno, pues en teoría parecería que no, ¿no? Pues, a ver, tengo pocos hijos, pero bueno, los que están más o menos, pues ya nos mantenemos y, no sé, pues el país se mantiene, pasará un momento de estrechez cuando tengamos pocos hijos, pero luego nos equilibramos y tal. Bueno, lo cierto es que para todos los países, desde el punto de vista de la élite del país, dejar de tener hijos es una hecatombe, es malísimo. En el caso de China, por ejemplo, es tremendo y a ellos les supondrá una pérdida especialmente grande. Primero, la economía del país se va a resentir. No es lo mismo tener un mercado de 1.400 millones de chinos con el que todo el mundo quiere comerciar y que tiene pues eso, todas las empresas quieren estar ahí, con el poder que te da eso, el poder de negociación que te da eso. China ha conseguido lo que ha conseguido porque todo el mundo quiere vender allí. Entonces China podría hacer unos acuerdos con las potencias, pero con las empresas que querían entrar y podía copiarle su tecnología, etcétera. ¿Por qué China se podía permitir el lujo de hacer eso? Porque todo el mundo quería entrar en un mercado de 1.400 millones de personas. Entonces, ¿qué? Primero,
perder tamaño de mercado quiere decir que vas a perder un montón de influencia también sobre la economía y sobre la geopolítica, ¿no? Entonces vas a tener mucho menos poder de influir en tu entorno y eso quiere decir mucho menos poder para acceder a recursos, para presionar para conseguir cosas del exterior, etcétera, ¿no? Tienes un mercado mucho más pequeño, con lo cual hay muchas menos transacciones dentro de tu mercado. Tienes además mucha mucho menos influencia y poder en tu área de influencia, pero es que además hay otro problema, y es que el mercado que tienes es un mercado mucho más envejecido. Si los hijos nacen cuando tú tienes 41 años y hay menos hijos, en la pirámide de población se va estrellando la base, esa base es la que le da dinamismo a la sociedad, es decir, la que crea nuevas empresas, la que arriesga, la que invierte en aprender nuevas carreras o nuevas tecnologías o en desarrollar nuevas tecnologías, etc. Si nacen menos niños y hay una franja de jóvenes menor y hay una franja de viejos mucho mayor, además de que has perdido mucha gente, además de eso, los que quedan serán de media mucho más viejos. Claro, la gente de 25 años invierte, cuando digo invierte su tiempo y su dinero, su esfuerzo, etcétera, invierte en generar sus recursos en empresas nuevas, en comprar inversiones para transformarlas y luego, pues eso, desarrollar sus vidas. Entonces hace inversiones más arriesgadas, pero que también pueden ser más exitosas, porque saben que si les sale mal, tienen un margen para poder recuperarse y empezar otra cosa, etcétera, ¿no? Eso, los jóvenes. ¿Pero en qué invierten los viejos? Pues los viejos invierten en bolsa, en el mejor de los casos, pero en muchos casos en renta fija, en me compro una casa para alquilarla, pero eso no es producción de bienes nuevos. Entonces, si tú tienes menos gente y la gente que tienes es menos envejecida, tienes un mercado mucho más pequeño y mucho menos dinámico. Entonces tú probablemente vas a perder contra otras potencias que tengas alrededor que tienen empresas más dinámicas, más disruptivas. Es decir, económicamente es tremendamente malo para un país en cuanto a la nación, digamos, a la élite política del país que quiere que su país sea fuerte. Es una hecatombe, es horrible. Y para los ciudadanos, pues hombre, si yo puedo vender a menos gente porque menos gente consume, porque la gente mayor consume menos que la gente joven, claro, una persona de 70 años consume menos que una persona de 25. Entonces, si yo creo una empresa y quiero vender y mi mercado es más pequeño y además está más envejecido, tengo menos probabilidad de prosperar. Y prosperaré probablemente menos que si yo viviera en un entorno más favorable económicamente. Por eso, tanto para la nación como para los individuos, la reducción de la población es una mala noticia. Luego ahí está la cosa de que si eso es bueno para el planeta o malo para el planeta. A mí me parece una discusión estúpida, porque el planeta ha sobrevivido a todo y seguirá sobreviviendo, y además porque hay recursos de todas partes, y además porque el mundo está súper vacío, aunque parezca que somos muchísimos, no es cierto. El mundo está lleno de desiertos y está muy vacío, y además cada vez somos más eficientes en la gestión de los recursos, cada vez gastamos menos recursos porque nuestras tecnologías son mejores. Pero bueno, eso es otro debate. No estoy hablando de eso. Yo quiero hablar de cómo va a ser el futuro humano. En el caso de China, vamos a volver otra vez, ese gráfico que están viendo ahí, ese gráfico es tremendo. Y ustedes creen, vamos a poner un momento en el caso de China, ¿ustedes creen que China no va a hacer nada? Tengan en cuenta que China lleva muchísimo tiempo queriendo ser un imperio. Y lleva mucho tiempo trabajando y además pensando a largo plazo para ser un imperio, y poco a poco han conseguido casi serlo ya, la potencia, si no dominante, estar en rivalidad con la potencia dominante del mundo, que es Estados Unidos. Si no lo ha superado ya, pues en muchos ámbitos está ya hablándole de tú a tú. La ambición de los chinos es ser la potencia dominante, lo llevan trabajando muchos años y eso, han invertido muchísimo y han sacrificado muchísimo y han esperado muchísimo para conseguir eso. Las élites políticas chinas tienen ese sueño desde hace muchísimo. ¿Ustedes creen que ante esa perspectiva que tienen ahí, los chinos no van a hacer nada? ¿Ustedes creen que van a decir, bueno, pues oye, lástima, vamos a decaer, nuestra sociedad se va a envejecer, nuestro mercado va a decaer,
y encima estamos rodeados por otras potencias como la India, que sí tiene una fertilidad súper alta, que son potencias rivales, no estamos cooperando, son potencias rivales. Por ejemplo, Afganistán no, sí, Afganistán es otra potencia que también va a crecer, Pakistán, o sea, China está en un sitio en el que hay potencias emergentes. ¿Ustedes creen que China se va a dejar morir y no va a hacer nada? China ahora mismo tiene que haber unos tíos alrededor de una mesa pensando, a ver, ¿qué hacemos? Soluciones. Hay que hacer algo porque nuestro imperio desaparece antes de empezar. Y nuestro sueño se desvanece antes de empezar, cuando ya lo teníamos ahí. Y todo porque la gente no quiere tener hijos. Entonces, esto me lleva al siguiente punto, y es, ¿cuáles son las soluciones? O sea, un país que ve que se enfrenta a esto, ¿qué puede hacer? Pues hay diferentes soluciones. La primera solución, que sería la solución japonesa, de momento, es no hacer nada, dejarse morir. Oye, pues la población envejece, pues estamos así y ya está. Esa sería la solución de Japón. Esa solución, eso de dejarse morir es un poco relativo, porque a lo mejor resulta que no se o sea, que eso se puede solucionar. Porque igual si esperan lo suficiente, el factor disruptivo del que vamos a hablar ahora, que es el de las máquinas, puede cambiarlo todo. Entonces a lo mejor resulta que esperar no es necesariamente dejarse morir, pero de momento, del factor disruptivo hablaremos después. De momento, la solución japonesa es dejarse morir. La siguiente solución es traer inmigrantes. Y traer inmigrantes es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Europa o lo que hacen en Estados Unidos. Claro, esto tiene dos variantes. La variante de Estados Unidos es traigo inmigrantes y los integro. Entonces, muchos de los inmigrantes que van allí admiran a los Estados Unidos, ellos han hecho un esfuerzo de propaganda tremendo, y los inmigrantes que van allí, aunque conserven su cultura y tal, pero quieren ser americanos y ellos quieren vivir con los americanos y ellos, aunque luego resulta que se encuentren lo que se encuentren, pero el caso es que ellos van allí diciendo, oye, admiro a esta gente y yo quiero ser como ellos, yo quiero ser un norteamericano, un estadounidense más. Entonces, ellos tienen inmigrantes que están sosteniendo su población, porque los locales no quieren tenerlo, los inmigrantes lo sostienen, pero están consiguiendo integrarlos bien con todos los problemas que están teniendo. Hay aumento de violencia y hay muchas cosas, porque si traes a gente de países menos tranquilos que el tuyo, pues lógicamente la gente traerá pues lo que ve en sus sociedades, ¿no? Porque a ellos no les parece tan mal o no les parece tan ajeno pensar en soluciones violentas a sus situaciones para mejorar sus vidas. Entonces, si tengo que robar, robo, o si tengo que matar, mato, pues eso no me parece. Si yo vengo de un país donde eso no es tan raro, pues a lo mejor puede pasar que a mí no me parezca tan ajeno y tan raro, como un tipo que jamás en su vida ha visto eso en la sociedad que le rodea y que para el cual recurrir a esos caminos sería algo mucho más raro. Si tú integras a gente de sociedades donde eso pasa, eso se va a importar a tu sociedad con la gente que tú traes. Eso es inevitable. Entonces, en el caso de Estados Unidos han traído inmigrantes y han hecho un esfuerzo de propaganda muy grande para que esos inmigrantes quieran integrarse. Y luego está el caso europeo, que es también integrar inmigrantes, pero no hacer absolutamente nada para que esos inmigrantes se intenten integrar, porque ni siquiera nosotros los europeos pensamos que nuestra cultura sea mejor que la de ellos. Entonces, por eso tenemos a un montón de turcos en Alemania, por ejemplo, que no hablan alemán y no tienen ninguna intención de hablar alemán, porque no les interesa. Ellos tienen, creo que son un millón y pico, son muchísimos turcos. Entonces se mueven en turco en su sociedad y ellos no quieren ser alemanes, no llegan a Alemania diciendo ojalá yo pueda ser como estos tíos, ¿no? Eso, por ejemplo, sí lo han hecho bien en Holanda. En Holanda, que tienen inmigrantes de algunas de sus antiguas colonias y tal. Yo, por ejemplo, conocí a un tipo que sus padres eran de Indonesia, creo que era. El tipo tenía pinta de indonesio, pero vivía en Holanda, ¿no? Entonces él me contaba que en Holanda hay negros por todas partes, pero son negros holandeses que están súper integrados. Ellos llegaron a Holanda diciendo admiro este gran país y quiero ser holandés, ¿no? Pero bueno, eso ya se está acabando, o se ha terminado de acabar. En Europa en general, en la mayoría de los países, los inmigrantes que estamos trayendo no quieren integrarse en Europa
Entre otras cosas porque no nos admiran, porque nosotros tampoco nos admiramos. Y como nosotros no nos admiramos, no hemos intentado convencer a nadie de que somos admirables. El caso es que nosotros intentamos solucionar este problema con la inmigración. Entonces, hay países que dicen yo no quiero inmigrantes. El caso de Japón o el caso de China. Esto, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. El caso de Japón y el caso de China, a ver, Japón y China y Corea son diferentes al resto del mundo. O sea, ellos viven en otro planeta. Yo conozco a un youtuber que se llama, bueno, que tiene un canal que se llama Paraísos en Asia. Bueno, voy a compartirlo y vamos a buscarlo. Este canal, Paraísos en Asia, este chico es un tío que lleva viviendo pues toda su vida en Asia, ¿no? De hecho, creo que estuvo 13 años en China y tal, ¿no? Y entonces este chico contaba que no, o sea, que China, Japón y Corea del Sur son completamente diferentes al resto del mundo. Pero y él decía, hasta un punto que los occidentales no podemos ni imaginar. Entonces él ponía el ejemplo, creo que era, él decía, un malasio o un indonesio, un malayo y un indonesio, que están al lado prácticamente, son más diferentes, son más parecidos a un europeo que está en el quinto pino que a un chino que lo tienen al lado. Los chinos, los japoneses y los coreanos, decía él, son completamente diferentes. Y cuando digo completamente diferentes, quiero decir que no solo tienen diferentes ideas culturales, sino que los conceptos que ellos manejan en su cabeza son diferentes a todos los demás. Y eso explica, por ejemplo, que ellos no quieran tener inmigrantes. Los chinos, por ejemplo, son no los ciudadanos chinos individuales, sino la élite china que dirige el país es extremadamente racista. Ellos jamás van a dejar que entren extranjeros, y en Japón igual, porque ellos no quieren extranjeros en tanto que gente que venga a enriquecer el país. Ellos quieren mano de obra especializada o quieren gente que vaya a hacer lo que ellos quieren un beneficio. Y traen gente porque quieren un beneficio material, no porque les interese aceptar a otras personas o no, ni siquiera porque creen que esas personas son iguales que ellos. El caso, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto son diferentes estos tres países, voy a hablar de otro youtuber que se llama Kira Sensei, que ahora se ha cambiado el nombre, que tiene vídeos sobre este chico. Este tipo es un español que vive en Japón, ¿no? Y él contaba hace tiempo un ejemplo que a mí me pareció tremendo de hasta qué punto son diferentes, ¿no? Él hablaba de que había un tipo, pero que lo ponía como ejemplo de otros que él ha visto, que hablaba de los derechos humanos, ¿no? Y entonces este tipo japonés decía que un derecho humano era, por ejemplo, que un discapacitado se suicide para beneficiar al grupo, a su sociedad, para no ser una carga para los demás. Entonces, que el derecho humano de ese tipo, de ese discapacitado, era suicidarse, sacrificar su vida por el grupo, y ese era su derecho humano. Es decir, no es solamente que los chinos, los japoneses y los coreanos, según Paraísos en Asia, según este chico, sean diferentes a nosotros. No es que piensen diferente con respecto a los mismos, no es que tengan opiniones diferentes con respecto a los mismos conceptos, no. Sus conceptos son diferentes, su cabeza funciona de otra forma, no piensan igual. Entonces no podemos esperar de ellos que tomen las mismas decisiones que nosotros. ¿Por qué he explicado esto? Porque he estado hablando de las soluciones. Tenemos la solución de dejarse morir, la solución de Japón. Antes me muero que traigo inmigrantes. Vamos, me da igual que si yo abriera inmigrar en Japón es extremadamente difícil. Creo que tienen un 1,8% de inmigrantes, no llegan al 2% de inmigrantes, a pesar de que los necesitan, pero prefieren no dejar entrar aunque los necesiten. Y solo te dejan entrar con unos visados y solo para unas cosas muy concretas. Y aún así, las élites piensan que igual abren la mano demasiado y que no deberían entrar tantos inmigrantes. Ellos quieren o gente súper especializada, gente top de doctorados de no sé qué o de tecnología, no sé qué, gente que necesita por arriba, digamos, o gente que necesita por abajo, trabajadores del campo y cosas así, ¿no? Ellos no quieren personas que vengan a inmigrar, ellos quieren fuerza laboral que venga a suplir determinadas carencias, punto. Y en China igual, vete a inmigrar a China
sin algo, o sea, tú no puedes entrar de ilegal en China como se hace en Europa y luego quedarte porque te empadronas con cualquier tarjeta del bus, por ejemplo. Eso no lo puedes hacer allí. Ellos no quieren inmigrantes. Aparte, de todas formas, China es verdad que no quiere inmigrantes, pero además es que ¿quién quiere emigrar a China de los otros países? O sea, de Vietnam o de Tailandia, irse a China. O sea, si hubiera mucha diferencia, como hay entre África y Europa, todavía te puedes ir a Europa a buscar una vida mucho mejor. Pero irte a un país que hablan un idioma completamente diferente, que piensan diferente, para una mejora que no va a ser para tanto, pues ellos no quieren y los países de los que se podrían nutrir tampoco quieren. Entonces, esto nos lleva a la última solución posible, que es una solución que nadie ha tomado, pero que yo, por lo que acabo de explicar, creo que en China es posible. En otros países creo que no lo veo ahora mismo, pero como son los chinos que piensan en el colectivo y en sacrificarse por el colectivo y en su proyecto común, y además las élites están pensando en su proyecto de, de imperio y todo lo demás, creo que China sería el candidato perfecto para ir a la siguiente solución. La siguiente solución es, ok, si yo no quiero traer personas de otros países, pues tendré que producirlas aquí. Pero si el sector privado, las familias no quieren producir niños porque la gente deja de querer tener hijos, pues lo tendrá que tener el Estado. El Estado tendrá que ser el proveedor de futuros ciudadanos, el proveedor de niños. Entonces, lo que yo creo que en algún momento podría ocurrir es que en algún sitio se empiece por tener esta idea, yo creo que el candidato perfecto para ese sitio es China, la idea de, bueno, ¿vale? Las familias no quieren tenerlos, el sector privado no quiere tener hijos, no importa, necesitamos hijos y lo vamos a producir. Metemos producción de hijos en adopción o cosas así, los metemos en kindergarten, en guarderías, y los cuidamos en el Estado. Entonces el Estado tiene guarderías por todas partes que producen y cuidan y educan a los futuros chinos que van a poder mantener su imperio. Esto no sé si va a pasar, no lo sabemos por supuesto, pero yo creo que si nadie ha tenido esta idea, me parecería raro. Yo creo que seguramente algún chino en alguna de las mesas que han tenido tratando el problema a ver qué hacemos, alguien va a tener la idea, si no lo ha tenido ya, de, a ver, ¿y si los niños los produce el Estado y los cuida el Estado con guarderías como si fueran huérfanos? Bueno, como si fueran, no, son huérfanos y los educamos y les damos cariño y todo lo demás. Claro, hay una solución que no he mencionado porque no es una solución, que es la de fomentar las políticas familiares y todo lo demás. Esto es aumentar no la presión, pero la influencia cultural en la gente. Esto no funciona. Funciona a corto plazo y en algunos sitios donde tienes unas sociedades muy tradicionales porque la sociedad inculca a los ciudadanos que hay que tener hijos y la familia es buena y todo lo demás. Entonces, mientras consigas aislar tu cultura del resto del mundo y de la cultura global, que ya te está diciendo y ya tú estás viendo a la gente de otros países, pues tú puedes ser una isla cultural en la que pues la gente tenga familias y todo eso. Pero tarde o temprano eso se va a acabar, porque tarde o temprano, por muchas políticas que tú hagas y por muchas o sea, por muchas ideas que tú tengas para fomentar la familia, dar subsidios, dar días libres y todo lo demás, tarde o temprano, cuando haya cualquier crisis económica que te impida pagar eso, o cuando la gente empiece a salir de su cultura y a viajar más, o cuando la cultura global pues impregne, se caigan tus barreras y la cultura global entre también en tu país. Cuando eso pase, pues, y aunque no pasara, no tiene garantía de que eso pase. No tiene garantía. Entonces, la única cosa que te garantiza que eso, que el suministro estable de manera segura, que te lo garantiza de verdad, es una producción que tú puedes controlar y que no depende de que la gente quiera o no quiera. ¿No? ¿No quieres tenerlo en tu familia? No te preocupes, ya los tengo yo. ¿Cuántos chinos me hacen falta para cubrir la siguiente generación? ¿1 millón? Vale, pues 1 millón. Pues tenemos 1 millón de chinos. A lo mejor no pasa, pero podría pasar. Si a ustedes se les ocurre alguna idea que a mí no se me haya ocurrido, pues vale, pero yo, si no los traigo de fuera y la gente privada no los tiene, yo no veo otra solución que los tenga el Estado. Vale, entonces, ¿por qué
un país podría plantearse no hacer esto? ¿Por qué un país podría decir no? mm, a ver, tengo esta idea, tuve esta idea alrededor de una mesa, alguien propuso esa idea y la idea funcionaría en teoría, pero ¿por qué me podría frenar yo? A ver, Japón, por ejemplo, jamás va a hacer esto. Bueno, a lo mejor me equivoco y lo hace, pero Japón, que además de ser como es una sociedad de dejar pudrir las cosas. Esto Kira lo ha explicado muy bien muchas veces. Japón es un país inmovilista y no... Introducir cambios en Japón es una cosa extremadamente difícil. Es una sociedad donde todo el mundo tiene miedo al fracaso y aversión a los cambios y a las cosas nuevas, ¿no? Entonces solo aceptan cosas nuevas cuando ya están muy probadas en otros sitios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la medicina japonesa está muy atrasada con respecto a otras porque ellos dicen, y presumen de ello, que ellos solo incorporan cosas nuevas cuando ya han sido probadas en otros países y ha habido otros países, entre comillas, conejillos de India, y cuando ven que eso funciona durante un tiempo, entonces es cuando lo incorporan a ellos. Entonces contaba este youtuber y otros que he visto coincidían en que la medicina japonesa es está extrañamente atrasada, 10, 20 años atrasada con respecto al resto, porque hay soluciones novedosas que se incorporan al resto y mucho después allí. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde se tiene mucha aversión al cambio. ¿Van a hacer los japoneses un experimento tan tremendo como sería estatalizar la producción de niños? Yo lo veo difícil, lo veo más fácil en China, que además es un país comunista, un país en el que se exacerba el colectivo, el individuo importa poco. ¿Sí? Y el sueño de la China imperial está ahí de una forma tan fuerte y lo ven y lo tienen ahí en la punta de los dedos. Podría pasar. Pero ¿por qué alguien podría decir, oye, vamos a cortarnos con esto? Pues por dos razones. Primero, porque si un país hace esto, y esto es lo que a mí me dice que a lo mejor no lo van a hacer. Si algún país hace esto, esa idea, si se implanta y se queda, esa idea es irreversible. Ahora mismo hay mucha gente que tiene hijos por la presión cultural y por la presión biológica y todo lo demás, pero el factor cultural importa mucho. Pero si tú vives en una sociedad donde tus padres y tus abuelos, bueno, tus padres no porque no los tuviste, eh, porque creciste en un orfanato público, en un jardín de infancia público, lo que sea, ¿no? Si durante 20, 30, 50, 100 años la gente se acostumbra a esto y el hecho de que el Estado tenga los hijos se convierte en un factor cultural, se incorpora a la forma de ser de una sociedad, la gente ya no va a querer tener hijos. Porque tener hijos es un sacrificio de recursos. Y cuando la gente se acostumbra, y más ahora que la gente quiere disfrutar de su vida y dedicar los recursos a su vida, como estamos viendo en todos los países muy desarrollados, unos van más rápido, otros van más lento, pero bueno. Al final, si la gente quiere hacer eso y encima le damos la oportunidad de tener hijos sin los sacrificios que tiene, eso nadie va a querer sacrificarse. Bueno, nadie, algunos querrán, por supuesto, igual que hay gente que quiere utilizar todavía discos de vinilo, ¿sí? Pero en general lo que va a pasar es que la gente va a aceptar que el cambio ha llegado, que su sociedad ahora es así y que la forma mayoritaria o más común de tener hijos es esa, y los que quieran tener hijos lo que harán será participar de ese sistema público sin pudiendo tener hijos y tener contacto con niños y disfrutar de los niños sin los sacrificios que supone pues estar noches sin dormir, el gasto económico, llevar a los hijos al médico a las 3 de la mañana, etcétera. La gente que quiera tener hijos lo que hará será pues trabajar en ese sector cuidando niños o tener tu turno con niños de 8 horas y entonces estás con 8 horas disfrutando de tu ración de niños y luego te vas a tu casa y duermes sin ninguna preocupación solo o con tus gatos. Si ese cambio se introduce, ese cambio es irreversible y la sociedad jamás va a tener más hijos. Y yo creo que ese es uno de los frenos, o el freno principal, o uno de ellos, que influye en que esto no se haga y no se haga nunca. ¿Cuál es el otro? Claro, eh, hay una disrupción que puede cambiarlo todo, que es la disrupción de las máquinas, de las inteligencias artificiales y la robótica. Decía Elon Musk, lo voy a buscar. Mira, les voy a enseñar esto. Una startup, este es un ejemplo, un ejemplo de hace unos días.
cambia a 700 empleados por una inteligencia artificial. A ver, esto tardará todavía un tiempo en generalizarse en que sea para todo el mundo, pero llegará. Será en 10 años, será en 50 o será en 100. Pero en 100 años, o en el tiempo que sea, las inteligencias artificiales habrán reemplazado prácticamente en todo a los humanos y las robóticas en 100 años, de aquí a 100 años puede pasar de todo, y puede avanzar mucho. En 100 años los robots pueden eliminar el trabajo físico humano, llevar cajas, transportar cosas, eso como no sea, no sé, masaje o prostitución tampoco, porque es que seguramente ya habrá entonces eh, los sex dolls seguramente ya estarán extendidos. Es decir, lo que quiero decir es que tarde o temprano la inteligencia artificial va a cambiar el panorama y la robótica, es decir, las máquinas van a cambiar el panorama. Entonces, eso tiene un problema. Decía Elon Musk, y es verdad, que la renta básica es inevitable, porque llegará un punto en que la gente no pueda trabajar, porque cualquier tarea que ya esté creada la podrá realizar una máquina mejor que tú. La única tarea que nos quedará a nosotros es el emprendimiento empresarial, es decir, tener ideas nuevas para generar un negocio. Pero, ideas nuevas y generar un negocio, a ver, si todo el mundo tiene renta básica, ¿qué le vendes? Alguien que tiene una renta básica y que tú le garantizas la vida, pero no tiene dinero para mucho más. Como no sean productos gratis, como las redes sociales, pero es que las redes sociales funcionan porque tienes anunciantes y esos anunciantes van a vender cosas a tus usuarios. Si tus usuarios no pueden comprar nada, pues poco. Es decir, las redes sociales en África, por ejemplo, en un país muy subdesarrollado, que a lo mejor hay un pastor etíope que tiene Facebook, a ese tío que le vende. Con ese tío Facebook no hace negocio. Porque no hay anunciantes. Vale, tener sus datos, pero ¿para qué quiero los datos? Para vender. Y si no vendes, pues por eso cuando uno tiene un canal de YouTube, por ejemplo, o vende a diferentes países, si tus clientes son ingleses o si tú haces tu canal en inglés, YouTube te paga mucho más que si son españoles, por ejemplo. O si son alemanes, te pagan muchísimo más. ¿Por qué? Porque los alemanes tienen poder económico y luego compran. Sin embargo, si produces en español, pues YouTube paga poco, porque se supone que la gente de los países hispanos pues es menos rica, ¿no? Pues eso. Y entonces, si todo el mundo no tiene dinero para cosas que no sean básicas, y si su renta, a lo mejor no es una renta directa ni siquiera en dinero, sino una renta en servicios. Te doy una solución habitacional que ni siquiera es una casa, sino, como ya lo estaban diciendo los de la Agenda 2030 y tal, dar soluciones habitacionales que no casas y darte, claro, no tienes que trabajar, bueno, pues vale, no tienes que trabajar, pero tampoco tienes lo que podrías conseguir con un trabajo y no te puedes diferenciar porque en qué trabajas. Lo que sí nos quedaría a nosotros, que no pueden hacer las máquinas, es tener ideas nuevas, es decir, ideas de negocio nuevas. Primero, ¿a quién se lo vende? Para empezar. Pero segundo, aunque tú tengas una idea de negocio nueva, tú vas a contratar quién. Por debajo de ti, ¿a quién contratas? ¿A humanos? No. A inteligencia artificial, como el tío de la startup que contrató, que tiene una startup para 700 empleados. Es decir, hasta ahora, un empresario, alguien que tiene una idea disruptiva de mercado, una idea nueva, crea su trabajo y el trabajo de todos los que están por debajo. Pero es que, o sea, ese tío que tenga la idea nueva no va a contratar a gente que tenga por debajo, porque una IA se lo hace prácticamente gratis. Entonces, los costes para las empresas van a ser infinitamente más bajos que tener humanos, pero es que los beneficios van a ser infinitamente bajos. El mercado va a ser casi inexistente, ¿no? Entonces, cuando eso pase y cuando haya que mantener, si Elon Musk tiene razón, que yo creo que la tiene, y la renta básica sea inevitable porque no hay nada o prácticamente nada que pueda hacer una inteligencia, que pueda hacer un ser humano, que no haya una máquina que lo haga igual más barato o mejor y más barato, pues la gente no podrá trabajar y habrá que mantenerla. Y por cierto, ¿por qué habrá que mantenerla? Porque los estados son benevolentes y nos van a cuidar mucho. Evidentemente no. La razón por la que los estados van a tener que generar una renta básica es porque si no lo hacen va a haber rebeliones y muertos. Es decir, y los que están, las élites lo saben. Es decir, ¿tú vas a dejar que te mueras de hambre sin hacer nada? Pues no, al principio pedirás, al principio buscarás, cuando no encuentres trabajo y no tengas una forma
de encontrar trabajo y generar riqueza para tú obtener una renta de ella, pues tendrás que pedir, buscar la basura, no sé. Pero cuando se te acaben las opciones pacíficas para sobrevivir, ¿qué vas a hacer? ¿Te dejas morir? Pues no, la gente buscará opciones no pacíficas. Y por cierto que los primeros que buscarán estas opciones serán los que vengan de países en los que las opciones no pacíficas ya existen. Es decir, yo me creo más que un argelino busque una solución no pacífica que un noruego, porque en Argelia es más fácil ver en tu sociedad y estás más en contacto con gente que a lo mejor es menos pacífica. Sin embargo, un noruego que no ha visto nunca a nadie pelearse en su vida, pues a lo mejor pensará en esa idea más tarde, ¿no? Pero bueno, tanto el argelino como el noruego lo acabarán haciendo, pero es que no tienen otra, no les queda otra. No tienen más remedio que, que sobrevivir o dejarse morir. Y yo creo que eso la gente no lo va a hacer. Las élites políticas sabrán perfectamente que o mantienen a la gente o sus cabezas pueden rodar y supongo que invertirán en seguridad, pero claro, ya, aunque inviertas en seguridad, o sea, es que ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿quién va a pagar impuestos si todo el mundo cobra una renta básica? Lo que pasará en algún momento, que eso estamos hablando de mucho tiempo, será que cuando implantes la renta básica, a la gente habrá que mantenerla. Y entonces la población dejará de ser, y una población joven con muchos hijos, dejará de ser una cosa que tira de tu economía hacia arriba y de tu país hacia arriba para que ganes poder, influencia y todo lo demás que estamos explicando antes, para ser una carga que tienes que mantener. O te cortan la cabeza, o destruyen el palacio presidencial. Cuando eso pase, lo que interesará será que la gente tenga pocos hijos. Y efectivamente tendrá pocos hijos, pues no lo sabemos, porque si la gente tiene una renta básica y sabe que cuando tengan un hijo, el hijo va a tener una renta básica también, pues a lo mejor aunque seas pobre, ya tu proyecto de vida, teniendo en cuenta que no tienes que trabajar y te quedan 8 horas diarias libres para hacer lo que tú quieras, pues a lo mejor habrá gente que se plantee que sí quiere tener hijos, porque será tener algo que hacer con ese tiempo. Por cierto que cuando eso pase con la renta básica, yo creo que habrá dos grupos de personas. Los pasivos, que no tienen que trabajar, pero se pasarán el día pues en casa, en redes sociales, o jugando a videojuegos o lo que haya. Y los activos. Y los activos, como la motivación de su actividad no va a ser económica, no va a ser porque tengan un trabajo, lo que va a pasar es lo que pasaba, por ejemplo, en la serie Star Trek. Lo que yo creo que va a pasar es que cuando no tengamos que trabajar, hay gente que va a producir porque, porque querrá darle a su vida un significado. Que a lo mejor son la gente que se irá de explorador a Marte. Bueno, a Marte mandaremos máquinas también, porque ya no tendrá sentido que vayan humanos, ¿no? Pero será gente que querrá hacer cosas, en inglés sería, porque quieren hacer algo meaningful, algo con significado, algo con sentido, ¿no? Igual que hay gente que no tiene por qué trabajar, pero va a trabajar. O yo que llevo 20 y pico años, 24 años, publicando cosas en internet gratis. Y nadie me paga por eso, pero me gusta hacerlo y me siento bien y bueno, me gusta. Entonces, habrá gente que no hará nada más que disfrutar de su vida, irse a mirar el mar o irse a dar paseos por el campo o sentarse en las redes sociales y ya está. Y disfrutarán entre comillas. Para ellos será el disfrute de su vida, ya que no tienen que trabajar, no tienen obligaciones. Y habrá otra gente que querrá hacer cosas simplemente por sentirse bien y o no sé, por ayudar a la sociedad o algo así, ¿no? El caso es que cuando eso pase, habrá gente también que dirá, bueno, pues ahora entonces mi proyecto puede ser tener hijos. Lo que pasa es que, claro, si cuando llegue ese momento, cuando nos tengan que mantener, tú produces más hijos, que ya no añaden nada al Estado, sino que son una carga, pues a lo mejor ahí el Estado sí podría decirte, no tengas más hijos. Y harían como hacen los chinos de limitar los hijos, como hacían los chinos de limitar los hijos y de poner un número máximo. Tengan en cuenta que, aunque hay una razón por la que podría uno decir eh, que le interesa tener más hijos en su país, que sería por mantener su cultura, ¿vale? Pero claro, es que mantener esa cultura ahora mismo es gratis. Pero cuando deje de ser gratis, los países, ¿cómo van a mantener su cultura pagando a gente? Pues a lo mejor preferirán tener a pocos hijos y que solamente los que realmente quieran, pues los tengan. Entonces, creo que inevitablemente, si sube
Si por un lado aumenta la prosperidad en todas partes, que es lo que lleva pasando mucho tiempo, y por otra parte las IA y los robots llegan a un punto en el que nos hagan necesarios en cuanto a fuerza productiva laboral o en cuanto a fuerza productiva económica, cuando eso pase, mantener la cultura ya no será gratis, ya no será positivo económicamente, ahora nos empezará a costar dinero. Y la gente, los estados van a querer pagar para mantener cultura. Pues a lo mejor en ese caso igual ya no tiene tanto sentido, igual se lo empiezan a pensar. De todas formas, no sabemos lo que va a pasar a partir de ese momento. La disrupción de las máquinas será tan rara, o sea, será mm, tan exótica, digamos, cambiará todo de una forma que no podemos saber cómo acabará la cosa o qué estímulos tendremos. Es que no lo podemos saber. En mi opinión, lo más lógico es que sea, como les he dicho, que la sociedad se divida en dos tipos de personas, ¿no? Que ya existen, ¿no? Y simplemente que puedan separarse más. Esos dos tipos de personas ahora mismo están más juntos porque hay un factor que las une, que es el trabajo. Cuando el trabajo no exista, ya no quedará nada que una a las personas que no quieren hacer cosas con las que sí quieren hacer cosas. Pero bueno, a lo mejor yo me equivoco. Y así que lo voy a dejar aquí porque yo creo que a partir de aquí ya no hay nada lógico que yo pueda adivinar, ¿no? Si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa, la verdad es que no sé si los comentarios están funcionando o no, no tengo ni idea. Esto ha sido un desastre técnico. Iba a empezar a las 7 y empezar a las 8 de la tarde, o sea, una hora canaria. Así que, bueno, no sé. Y si quieren comentar después o escribirme para hablar de estas o de otras cosas, yo les contesto encantado y lo comentamos como ustedes quieran. Si también se les ocurre algún tema de los que les gustaría hablar, pues a lo mejor en un futuro hago otro directo sobre eso. No quiero avisar a la gente sobre los directos porque como están saliendo tan mal, pues tampoco quiero anunciarlos. Y si tengo 0 espectadores, pues no pasa nada, ¿sabes? Yo me lo paso muy bien aquí, el que quiera lo ve y si no lo quiere ver nadie después, pues nada, no tiene ningún problema. Entonces, prefiero que de momento no avisar a nadie y ya si hago directos, que no sé si lo voy a hacer, si mejora la cosa esta, si hago directos ya les avisaré, ya lo verán en el momento y si realmente me motiva a hacer directos en serio y de una forma seguida, pues ya les informaré. Mandarrot.com, ahí lo tienen todo. Vamos a salir y les dejo hasta la próxima.